El resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Tenemos mucha información para compartir en el día de hoy, ya que en el día de ayer hubo una sesión especial que se extendió hasta las 20:30 aproximadamente de la noche y bueno, donde finalmente se aprobaron 8 proyectos de ley. Algunos de ellos quedaron convertidos en ley efectivamente y otros tienen media sanción y giraron al Senado. ¿Cómo andas, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Y bueno, después de un día, una jornada que fue, habían anticipado que iban a ser 11 horas más o menos, después fue menos. Fue muy ordenada la reunión de ayer, la sesión de ayer, bastante ordenada, muy moderados en todo sentido y muy moderados los discursos en materia de extensión de discursos, por eso es que bastante se cumplió un poco lo que sea... los tiempos que se iban pautando para cada debate, que eran en principio 7 temas que se iban a tratar, después terminaron siendo 8 porque uno se trató sobre tablas. Exactamente, fueron alrededor de 6-7 pedidos de apartamiento de reglamento, los cuales se fueron fundamentando por aquellos diputados y diputadas que pedían tratarlos en la sesión. Se fue votando, la mayoría fueron negativos, solamente se votó como afirmativo para incluir y tratar sobre tablas el tema de las exenciones de guardias médicas a partir de la 4ª guardia, ¿no? Para todos aquellos profesionales de la salud, tanto del ámbito público, del ámbito privado, que ya había tratado la Cámara de Diputados, pero que pasó al Senado, tuvo modificaciones y tuvo que volver a diputados. Claro, esto de los apartamentos de reglamento, que es un poco un trámite que se anuncia al principio de las sesiones, por ejemplo, el tema de las cuestiones puntuales que se hacen, pero también están los apartamentos de reglamento, que cuestiones de privilegio eran. Y están los apartamentos de reglamento que se trataron después del primer debate que se había hecho sobre el tema del síndrome de Down. Se avanzó sobre esos temas y, como bien decía, se rechazaron todos porque, ¿qué pasa? Necesitan los 2/3 para eso. Cuando se aprobó en el caso de guardias médicas, se aprobó por 170 votos, tuvo contra 1 solo en contra. Y entonces cuando se aprueba el tratamiento de ese tema fuera de que se trate sobre tablas, o sea, una cuestión que viene sin el pase por las comisiones, y que entonces necesita los 2/3 para que se debata y después para que se constituya en comisión la Cámara y avanza sobre el debate, y ahí sí necesita mayoría simple, alcanza con mayoría simple, pero necesita los 2/3 para que se apruebe debatirlo. Claro, o sea, cuando hablamos de tratamiento sobre tablas es un tratamiento excepcional porque no pasa por la comisión o las comisiones que tendrían que evaluarlo efectivamente, establecer el dictamen correspondiente para que llegue al recinto. Entonces, esto es lo que se entiende un poco sobre tabla, ¿no? Son como proyectos que no están dentro del temario, pero que excepcionalmente, a raíz de una mayoría especial, se tiene que votar para ver si... Eso, o sea, se vota y no quiere decir que queda convertido en ley. Se vota para ver si se incorpora al temario. Una vez que se incorpora al temario, lo tratan y ahí vuelven a votar para que quede convertido en ley. Una cuestión bastante excepcional, claro, sí. Es bastante excepcional que suceda, pero lo vimos en dos semanas, 2 veces en las 2 cámaras. La semana anterior lo habíamos visto también cuando fue el tema del fortalecimiento de la justicia santafesina, que había pasado al Senado y no alcanzó ni siquiera a pasar por comisiones por la urgencia que tenía el tema. Pidieron tratarlo, se aprobó por los 2/3 y entonces se aprobó posteriormente por amplia mayoría, pero bueno, los 2/3 necesita sí o sí para que pueda avanzar porque no pasó por las comisiones, no tiene dictamen. Así es, y en el medio también hubieron otros diputados que pidieron, como habíamos dicho, el apartamiento de reglamento con otros temas, como por ejemplo Graciela Camaño, hablar de la ley de humedales, ¿no? Que también tuvo el apoyo de Leonardo Grosso, también de Nicolás del Caño, había dicho que apoya ese proyecto. Bueno, finalmente se votó y no tuvo la mayoría necesaria para que se trate en esa sesión, pero entre otros pedidos de apartamiento también hubo el tema de la emergencia sanitaria por el dengue, ¿no? Claro, y eso también, no tuvo la aprobación directamente. En algunos casos se pide que sea que la votación sea nominal,
Ahí se pierde bastante tiempo porque de esa manera en otros casos se aprueban directamente o se rechazan de manera a mano alzada y ahí se ve. Cuando ya se sabe que va a ser rechazado o que no va a tener los 2/3, bueno, se hace a mano alzada, a menos que quien lo pida que sea nominal. Claro, y también entre los otros temas que se pidió tratar sobre tablas tiene que ver con el diputado Lombardi, que había pedido que se trate la ley de alquileres, por ejemplo. También teníamos a la diputada Los Penato hablando sobre la elección de los parlamentarios del Mercosur, ¿no? Aquellos que son del Parlasur. También Carlos Zapata sobre el régimen penal tributario y Daniel Goyán finalmente sobre el tema de las guardias, la exención de las guardias médicas, que finalmente fue el único que tuvo la mayoría necesaria para poder incorporarse al temario y así tratarlo. Entonces arrancó con 7 temas y terminó finalizando con 8 temas, 8 proyectos de ley que obtuvieron media sanción por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados de la Nación. Y entre estos proyectos, ¿cuáles quedaron convertidos en ley? ¿Cuáles ya tienen, aparte del de guardias médicas, cuáles ya tienen la media sanción por parte del Senado y cuáles no? Síndrome de Down. Sí, ese ya tiene media sanción del Senado. Ese venía con media sanción del Senado y se aprobó. Sí. Es ley. Después prevención de activos no, lavado de activos no, pubertad no, ese no. Ese de pubertad. Me parece que fue no, de pubertad sí. Sí. De pubertad sí, porque es un proyecto que venía, no, este no. Ese no. Ese no. Bien, igual ahora cuando tengamos unas planitas vamos a ir desarrollándolo tema por tema y ahí vamos a ir viendo cuáles quedaron convertidos en ley y cuáles no. Si te parece, vamos a arrancar repasando cómo fue la votación en el día de ayer, la palabra de los distintos legisladores y legisladoras respecto a los temas que se trataron, y vamos a arrancar con el diputado Daniel Arroyo, que estuvo hablando sobre un tema que obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el lavado de activos. Creo verdaderamente importante tratar esta modificación de la ley sobre prevención y represión del lavado de activos. Creo que hay un consenso general, más allá que está claro que hay un punto en debate, sobre la necesidad del control del dinero, sobre la necesidad de una unidad de información financiera autónoma con capacidad para controlar todo lo que tiene que ver con terrorismo, con lavado de dinero, con contrabando, con trata de personas. Está claro también, y en este proyecto se avanza, para tomar gran parte de las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Yo de todo lo que se ha planteado, y no voy a repetir todo lo que han planteado los diputados preopinantes, he marcado la relevancia del registro de beneficiarios finales centralizados y la consideración de que el lavado de activos es de carácter transaccional, que hay distintas cuestiones, que hay una cadena, que hay dificultades ahí. Ahora, tratando de traducir esto a la vida cotidiana, es probable que sean pocos los argentinos que sepan qué cosa es la UIF, qué cosa es el GAFI, cuánto esto modifica o no la vida cotidiana. Tratando de vincular esto con la vida cotidiana, creo que este proyecto avanza sobre 2 cuestiones centrales, varias, pero sobre todo 2 que yo quiero marcar. Una es el combate al narcotráfico, que básicamente es el problema más crítico que tenemos hoy en los barrios en Argentina. La otra es el avance sobre los delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, que es en esencia uno de los temas que más preocupan a las familias en nuestro país. Lo que busca este proyecto, fortaleciendo la unidad de información financiera, generando condiciones para entender dónde está el financiamiento, dónde están las redes, cómo se llega a ese tipo de delitos, lo que busca es ir hasta la punta, es decir, cómo es que hay tanto narcotráfico en los barrios, cómo es que hay tanta gente que vende droga, de qué manera se financia, cómo sucede eso. Y lo mismo, cómo es que hay tanto circuito que apunta al abuso infantil, cómo se controla, cómo se financia, qué hay detrás de cada uno. Bueno, escuchábamos la palabra del diputado nacional Daniel Arroyo en el marco de la sesión especial, hablando sobre uno de los temas que obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue aprobado con 111 votos a favor. Y para adentrarnos un poco en el tema y ver específicamente en qué consiste este proyecto que ya obtuvo media sanción de diputados, José nos va a explicar en unas placas a ver de qué se trata.
Sí, prevención y represión del lavado de activos, ese era el nombre que tiene esta cuestión. Los tres poderes del Estado Nacional. Sí. Sí, A que ver. forman parte, habíamos dicho entonces, repasando un poco lo que fue la votación de ayer, es una iniciativa que fue exigida por el Fondo Monetario Internacional, que tuvo 111 votos a favor, 96 negativos y 5 abstenciones. Lo que busca es modificar o actualizar la actual ley vigente, porque no es que la Argentina hasta el día de hoy no tenía una ley para prevenir el tema del lavado de activos, sino que pide una actualización de esa norma para adaptarse a los lineamientos internacionales y teniendo en cuenta que es un delito, un ilícito que se va actualizando constantemente. Sí, José. Sí, bueno, este proyecto en sí, básicamente fue el segundo que se trató durante la jornada y era un tema que, bueno, fue el que generó bastante expectativa porque aparte el día anterior se había encargado el jefe del bloque oficialista de ponerle suspenso al tema el día anterior y el mismo día a través de las redes sociales, donde polemizó inclusive con la diputada Karina Banfi a partir del hecho de que, bueno, qué pasaba entre el oficialismo y la oposición en un tema que siempre lo repetimos un montón de veces, que el año pasado estaba en un 90% de acuerdo, estaba todo casi listo para avanzar con el acuerdo que es un acuerdo con el Gafi, para que el Gafi nos audite en septiembre del año que viene, cuestión de que, en septiembre de este año, cuestión de que nosotros nos saque de la zona gris en la que estamos y pueda ser en materia de lavado de activos, se pueda actualizar la ley, que es lo que nos reclama no solo el Gafi, sino también el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasaba? La oposición manifestó cuestionamientos a este tema porque tenían justamente a la hora del debate en comisión, mientras el PRO se mantuvo alineado con el Frente de Todos, con el proyecto del Frente de Todos a partir de la postura de Pablo Tonelli. Que Pablo Tonelli había sido como un articulador, ¿no?, entre el PRO y el Frente de Todos, que habían apoyado, acompañado este proyecto, pero con disidencias, ¿no? Y a la vez la otra parte de la oposición había votado un dictamen de minoría, que finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Que el PRO ahí en la sesión se terminó apoyando esta postura del resto de la oposición y no terminó acompañando el proyecto del Frente de Todos. Claro, porque ¿qué pasaba? En la comisión se habían visto las diferencias a partir de la postura de la coalición cívica, de Evolución Radical, y el radicalismo también terminó apoyando esto y ellos terminaron suscribiendo un dictamen con el Interbloque Federal, también que tenía modificaciones, coincidía en muchas cosas, pero en otras tenía algunas modificaciones que planteaban. En definitiva, eso se vio, la gran expectativa estaba en qué pasaba si Juntos por el Cambio iba a mostrar esa fractura en el recinto, y bueno, eso no sucedió. Y llama mucho la atención la votación, 111 votos positivos, 96 negativos, 5 abstenciones. Las 5 abstenciones correspondieron a los diputados que responden a Juan Grabois, Natalia Saracho, Federico Fagioli y Itaí Hackman, y también los de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata y Paula Moedo. Ellos fueron las 5 abstenciones, pero hubo muchos que se retiraron directamente. ¿Viste? Cuando una ley tiene que salir sí o sí, entonces hubo mucho de Juntos por el Cambio que no estuvo durante la votación, como cuestión de que se pudiera estar los números para que finalmente se pudiera aprobar. El oficialismo recordó que la Argentina ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones como el Gafi. Y también entonces, bueno, se hizo mucho hincapié en el hecho de que la ley 25.246, que es la que es del año 2000 y tiene que ser actualizada permanentemente, como actualizados son las cuestiones que tienen que ver con el lavado de activos. Claro. Entonces, es lo que pasa en realidad con la mayoría de los delitos. Hay muchas leyes que están sancionadas en base a una forma quizá más antigua de cometer ciertos delitos, porque no existía esta cuestión de la tecnología, de delinquir de una manera distinta, acompañado de lo que es un mundo globalizado. Como todo va evolucionando, bueno, la forma de delinquir también va evolucionando, y por eso la necesidad de la actualización de las normas, en este caso de una norma penal, ¿no?, para combatir este delito. Así es, exactamente. Bueno, las diferencias centrales entre
entre un proyecto, un dictamen y el otro, radicaba en el hecho de dotar más autonomía, que era lo que pretendía una parte de la oposición, a la Unidad de Información Financiera, a la UIF, al tiempo que querían modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades para que la UIF no tenga figuras que puedan estar relacionadas con el Poder Ejecutivo. Bueno, pasó con este gobierno, pasa con el anterior, normalmente son los propios gobiernos los que los nombran a las autoridades de la UIF. Ahí radicaba la cuestión, pero también nos pasaba el hecho de que en definitiva no se ponían de acuerdo, pero no le voltearon ningún artículo. Si te parece, vamos, para seguir hablando un poco del tema, vamos a ver cómo fue el momento de la votación y vamos a escuchar a la presidenta de la Cámara en esta situación. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos y otros, orden del día número 624. Les pido que no se levanten, que hagan silencio. Es una votación compleja. ¿Se abstiene, diputado Amodeo? Permiso para abstenerse, entonces. Diputado Zapata también. 111 afirmativos, 96 negativos, 5 son las abstenciones. Bueno, finalmente entonces obtuvo media sanción por parte de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, este proyecto que lo estuvimos venimos hablando hace varios días ya, porque también se trató en comisión, ¿no? Ahora se trató en lo que fue la sesión especial y también se había conocido horas antes de la sesión un comunicado de parte de Germán Martínez, que es el jefe del bloque del Frente de Todos, que decía que este proyecto corría de alguna manera riesgo o corría peligro de no ser aprobado por la posición que tenía la oposición y de alguna manera cuestionó el dictamen de minoría, ¿no, José? Y sí, hubo los votos en contra fueron de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal votaron en contra, también José Luis Espert, los 4 diputados del Frente de Izquierda, y no estuvieron presentes, por ejemplo, los libertarios, Javier Milei, y tampoco estuvo Victoria Villarruel, tampoco estuvo Carolina Píparo, y tuvieron un reproche, puntualmente de Milei, de parte de Juan Manuel López, que hizo referencia al hecho de que esas son las cuestiones donde quisieran saber, a ver cuál es la postura de ellos respecto a este tema donde se habla de narcotráfico, nada menos. Exactamente. Bueno, este fue uno de los temas entonces que quedó efectivamente aprobado por la Cámara de Diputados, pero otro de los temas que se trató ayer en la sesión especial y que lo venían tratando en distintas comisiones y también que fue tratado en el Senado tiene que ver con el diagnóstico humanizado respecto al síndrome de Down, y para adentrarnos en el tema vamos a escuchar la palabra de la diputada Mónica Fein. Estamos efectivamente en tratamiento de un proyecto de ley que viene aprobado por unanimidad del Senado, que fue presentado en su momento por el senador Cobos, actual diputado, y que seguramente va a poder profundizar, y el senador Fiat y otros diputados y diputadas, que tiene como objetivo, en realidad, discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en la forma, en el sistema de salud y el vínculo entre el sistema de salud, sus integrantes, el equipo y las personas. La verdad que específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en un vínculo médico-paciente, médico-usuario, una relación diferente. Aquí seguramente habrá diputados y diputadas que en distintos momentos han tenido que vincularse en estas problemáticas y seguramente podrán dar testimonio. Pero quiero decir la importancia que tiene este proyecto de ley, que fue impulsada por familiares, padres, madres, organizaciones como ASDRA, donde nos interpela no solo cómo formamos a los equipos de salud, sino cómo organizamos el sistema de salud. Como integrante de la comisión todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas y tecnológicas adentro de los hospitales, de la formación médica, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos,
cómo la información, cómo la comunicación, cómo el contexto acompaña y cuida una familia, sobre todo en un momento tan importante como la gestación o el nacimiento de un niño o una niña. Por lo tanto, este impulso creo que es un impulso a repensar el paradigma de sistemas y no solo pensar en el profesional de la salud, que debe tener la responsabilidad de formarse, sino también de pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo, no estructura las garantías para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar y cuidar de otra manera. Bueno, este es un proyecto entonces muy importante que lo que pone en base es garantizar el derecho a la comunicación y a la información para todas aquellas personas que reciben el diagnóstico del síndrome de Down, a todas aquellas, tanto sea en el momento de la gestación, ¿no? Esa personita que está por nacer, o también al momento del nacimiento, que tanto el sistema de salud, tanto el sector público como el privado, tenga las herramientas necesarias de capacitación para poder informar en ese contexto a esa familia que se está enfrentando, bueno, a esa situación. Y para adentrarnos en el tema, José nos va a explicar esto en unas placas. Bueno, veremos. Bueno, en definitiva, Diputados convirtió en ley por unanimidad, 210 votos positivos, el proyecto que tiene por objeto brindar contención y acompañamiento a las familias que reciban la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo o hija. Este tema fue muy impulsado por las organizaciones, como tantos otros, como por las organizaciones que tienen que ver con esta cuestión del síndrome de Down, y particularmente la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, fue muy referenciada durante el debate. Es un tema que era muy postergado, tenía media sanción del Senado, venía desde diciembre de 2021, nada menos. Allá lo defendió el diputado Cobos, el senador Cobos, entonces, y que era el autor de la iniciativa, y justamente acá le tocó presidir como una cuestión de un mérito que le otorgaban, que presidir un pasaje de este debate justamente. Él también intervino como orador en este tema. Acá cerró el debate José Luis Gioja, que tiene, bueno, justamente la particularidad de ser, bueno, uno de sus hijos tiene síndrome de Down. Él decía que no tiene dudas de que este proyecto será una política pública muy importante en el área de salud, y decía que a nivel personal soy afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin peros. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial, dijo él, emocionando a todos en el recinto. Sí, y también es importante recordar, José, que este proyecto no solamente abarca brindar esa información, acompañamiento y comunicación a todas aquellas personas que reciben la noticia del síndrome de Down, sino también a todas aquellas patologías que están asociadas a esta enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces tiene que ver como una cuestión que abarca a todas las condiciones de esta discapacidad, que es, bueno, tan importante que el sistema de salud, los profesionales estén capacitados para poder brindar la información necesaria a todas aquellas familias, como bien decías, de que este proyecto viene impulsado por los padres, por las madres, por la asociación que lleva adelante el tema de la discapacidad del síndrome de Down. Y detrás tuyo recién veía a la diputada Dina Resinovsky, que ella tiene mucha participación en este tipo de proyectos, estas iniciativas, y fue una de las oradoras en la primera parte de este debate. Y ella decía que, bueno, tanto había hablado en las comisiones durante todo el transcurso de este debate en las comisiones, porque, digamos, como es un poco la mecánica, los discursos que se terminan escuchando en el recinto se han escuchado a lo largo de todo el debate. En este proyecto y en todos en general, en los debates en comisión, son un poco los debates del recinto, pero extra large, porque bueno, hablan mucho más, con más tiempo inclusive. Y en ese caso Dina Resinovsky decía que se había preguntado qué decir en esta situación, que no hubiera dicho ya durante el debate en las comisiones. Y justamente entonces apeló a palabras que no eran de ella, sino apeló a un posteo de Facebook donde contaba justamente un caso que graficaba claramente la situación de lo que era. Y entonces, bueno, fue otro de los pasajes emotivos de esta sesión. Ella decía, por ejemplo, iniciaba esa lectura de ese posteo con una madre, que justamente la mencionaba como Romy, acababa de dar a luz a Fausti, decía, y bueno, y las palabras que le resonaban en los oídos eran: "No entendiste, mami, ¿no?", le decían justamente. Y ella no, y entonces alcanzó a decir que no.
y con ese no se le rasgó todo Claro. lo que el dolor que sentía en ese momento. Obstetras y parteros le habían dicho recién: mamá, tu hija puede tener un problema genético cuando acaba de nacer. Se la habían llevado ya en ese momento. Sí. Y entonces, y cuando llegó a la habitación, ella seguía en shock. Se preguntaba por qué Dios la había castigado de esa Sí, manera. Y cuando le acaban de decir que era muy probable que tuviera síndrome de Down, se lo habían dicho así, sin ningún... Claro, sin ningún filtro, digamos, sin ningún filtro. tacto en realidad, que ahí está el tema, hay maneras y maneras de informar. Entonces, de ahí la importancia y la capacitación, ¿no?, que tiene que recibir el personal de salud para saber de qué forma comunicar y de qué manera, más a una mujer que acaba de parir y, Claro. que te den cualquier tipo de noticia, sea esta discapacidad, sea otra, o sea, que pasó algo en el parto que complicó el parto o que ese bebé tenga algún problema. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de la capacitación para tener las herramientas necesarias y tener ese tacto y saber cómo comunicar eso a la madre que acaba de parir. Claro, y ya en el cuarto, ella, donde embargada por lo que iba a ser el día más feliz de su vida, ahora era el inicio de una pesadilla que no sabía cómo iba a terminar. No podía dejar de llorar hasta que le trajeron a la hija. Sí. Y entonces en ese momento hizo el primer clic, leyó Dina Resinovsky, ahí la veíamos, y dijo, cuando la vio: es lo que siempre soñé, es nuestra familia. Y después el segundo clic fue por la noche, cuando el padre de Fausti empezó a contactarse con ASDRA para que lo asesoraran, a ver qué era. Claro, pero fíjate cómo de alguna manera surge de que es el propio padre el que tiene que ir a buscar la información afuera en ese caso, y lo que busca este proyecto es que en el momento en que vos recibís ese diagnóstico, sea todavía en el periodo de gestación o sea en el momento del alumbramiento, en el momento del nacimiento, que tengas la información necesaria, porque como decía la diputada Mónica Fein, hoy la tecnología, la ciencia va avanzando y no es lo mismo tener hoy un chico con síndrome de Down que hace 10 años atrás. Claro. Hoy hay un montón de herramientas que incluso establece el Estado y el acompañamiento para que estos chicos puedan tener la calidad de vida necesaria que se merecen, ¿no?, y poder acompañarlos a lo largo de toda su vida. Así es, y bueno, y finalmente es lo que se terminó aprobando con el aplauso cerrado de los representantes de ASDRA. Así es. Bueno, vamos a ver entonces la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, en el momento de la votación de este proyecto. Construir esta ley, si es que ahora la votamos, se va a votar en general y faltan loguearse, les pido por favor lo hagan. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 210 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, veíamos entonces el momento de la votación de este proyecto tan importante y llegó el momento de ir a una pequeña tanda. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y vamos a seguir compartiendo mucha más información parlamentaria. Ya venimos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición.
de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Ecoagenda. La soberanía alimentaria está vinculada a que nosotros localmente, podamos generar todos los alimentos que necesitamos para una vida de calidad. Sabiendo que estamos en un humedal, el delta es un humedal, sabiendo que es un reservorio de agua, que además ayuda a la capacitación y mitigación contra el cambio climático, también alberga diversidades biológicas. Lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Conservar el espacio, capacitarnos y concientizarnos sobre todo de la importancia de respetar estos ecosistemas para que no pierdan su equilibrio y sobre todo al explotarlo de una manera turística que sea lo más amigable posible, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bueno, continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Habíamos dicho de que en el día de ayer, entonces un día de sesión especial, se trataron 8 proyectos de ley donde todos obtuvieron media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Estuvimos repasando un poco lo que fue la votación y el tratamiento de lavado de activos y también el tema del diagnóstico del síndrome de Down, de todo ese acompañamiento integral para las familias que reciben este diagnóstico para las personas por nacer y que hayan nacido efectivamente. Y vamos a adentrarnos en el tema del programa de la pubertad precoz, también que es un tema que fue muy pedido y muy impulsado por madres y padres que tienen a sus hijos que tienen en algún momento que están iniciando la pubertad, saliendo de la niñez, entrando a la etapa de la adultez, algunos de estos síntomas. Y bueno, José, vamos a ver de qué se trata. Sí, justamente fue uno de los tanto interés tenía que había 15 oradores para este tema que fue aprobado por unanimidad, otro de los temas aprobados por unanimidad con 175 votos a favor. El proyecto busca garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central en niñas y niños. ¿Qué es la pubertad precoz? Es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no solo se reduce a cambios físicos, sino que conduce a otros emocionales y psicológicos. Y sobre el debate, en la participación de los legisladores, iban detallando, por ejemplo, qué es la pubertad, por ejemplo, es lo que conecta la infancia con la adultez. El tema es a qué edad se produce esto, y cuando hablamos de pubertad temprana, hablamos de que ocurre entre los 8 y los 13 años en los casos de las niñas, y entre los 9 y los 14 en varones. Son cambios hormonales que se producen que conducen a adquirir características sexuales secundarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finaliza el crecimiento físico del cuerpo, por ejemplo, eso quedan chiquitos, y adquirir las capacidades de reproducción. Así es, si te parece vamos a ver qué decía la diputada nacional Rosana Chala respecto a este programa de pubertad precoz. Yo como médica ginecóloga con 30 años de experiencia, como profesora de ginecología, me alegro escuchar a todos mis colegas preopinantes, algunos profesionales médicos, otros no, hablar de este tema con tanta solvencia y con tanto conocimiento. La pubertad precoz ya la definieron, como la definió la presidenta de la comisión, Mónica Fey, el vicepresidente, el doctor Daniel Goyán, y ya sabemos cuáles son los motivos, cuáles son las implicancias que tiene sociales en el cuerpo de las niñas y niños, pero también en las familias. He estado trabajando mucho tiempo como médica ginecóloga y hemos visto transitar familias, padres, madres desesperados pidiendo la medicación. Por un lado, me parece muy interesante una ley porque es una ley integral que habla del diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno también. Y en ese contexto también tenemos que decir la importancia que tienen que todos nuestros hospitales, sobre todo los que son de alta complejidad, tengan la capacidad del diagnóstico hormonal. También en algunos casos, en el segundo nivel de atención, podría servir una radiografía de la muñeca derecha para saber la edad ósea. Y también es la comunicación y que la ciudadanía y los padres podamos saber cuáles son los síntomas o signos que vemos de detección de clínico para poder hacer la consulta médica. Es decir, creo que esta es una ley que viene a cubrir todo lo que necesitamos. La comunicación, la capacitación, el conocimiento
de la ciudadanía y también los hospitales que puedan tener ese diagnóstico y ahora viene el tratamiento. He visto transitar por mi consultorio mamá y papá desesperados porque no podían comprar la droga. Y en ese contexto quiero decir que es muy importante el tiempo. Acá es muy importante en el momento que iniciamos el tratamiento y también es muy importante la continuidad de este tratamiento. No se puede hacer un mes sí, pasar 3 meses y recién hacer la medicación de nuevo. Por eso creo que esta ley pasa a cubrir un bache muy importante de lo que es la pubertad precoz, pero además de darle la posibilidad de acceso, de continuidad. Sabemos que es por un corto tiempo, generalmente no son muchos años lo que necesitan. Y estas niñas y niños se van a ver beneficiados para el resto de sus vidas. Ahí escuchábamos a la diputada entonces Rosana Chala hablando desde su experiencia y su formación como profesional. Ella es médica ginecológica y explicando la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Que los padres tengan las herramientas necesarias para poder detectar los síntomas a temprana edad y bueno, poder contar ahora sí con este acompañamiento por parte del Estado respecto a la pubertad precoz, porque recordemos que también este tema es el tema más frecuente de consulta de endocrinología pediátrica, así lo miro José a ver si decía bien el término, y que es mucho más, 10 veces más frecuente en niñas que en niños, ¿no, José? Claro, justamente, y bueno, y este tema, escuchábamos a una diputada del oficialismo, pero bueno, este proyecto fue medida que era impulsado por Rubén Mansi y Carla Carrizo, de Juntos por el Cambio, pero es un ejemplo de los proyectos que ya terminan siendo transversales. Sí. Ni siquiera ellos, ni siquiera hablaron, o sea, los impulsaron y después se le aplican modificaciones, participan mucho los actores sociales también, las organizaciones, entonces se logra este tipo de cosas de que en estas leyes tan importantes, que esperemos que pronto sea ley, bueno, generar esta transversalidad tan positiva. Así es, y llegó el momento de mirar lo que fue la votación, repasar lo que fue la votación del día de ayer respecto a este proyecto de pubertad precoz, y para eso vamos a escuchar a la presidenta de la Cámara. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones leídas por la miembro informante, el dictamen recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa de pubertad precoz. Orden del día número 531. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 175 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Felicitaciones. Se comunicará al Honorable Senado. Bueno, y veíamos lo que fue la votación entonces de este proyecto y vamos a pasar a otro proyecto que se trató también en el día de ayer, que tiene que ver con el acompañamiento, un programa de acompañamiento a los estudiantes del Progresar, y para eso José nos va a contar de qué se trata. Sí, estamos hablando de las becas Progresar. Esto también se transformó, tuvo media sanción con 175 votos a favor, 1 en contra, 9 abstenciones. El voto en contra fue del diputado José Luis Espert, y las abstenciones correspondían a la coalición cívica ARI. ¿Fundamentó su voto? ¿Te acordás si fundamentó su voto José Luis Espert? No, solamente votó en contra. Sí, pero suele hacerlo, votar en contra cuando, bueno, hablamos de erogaciones de plata, entonces ese es el tipo de votación que hace. 9 abstenciones, que son de la coalición cívica. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto para crear por ley las becas Progresar, que actualmente funcionan por decreto. Sí. Recuerdo entonces cuando se le dio el estamento de ley por ejemplo, a la asignación universal por hijo, que durante muchísimos años fue por decreto se había instalado. Bueno, crear por ley las becas Progresar destinadas a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. Es una iniciativa que le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014 durante la gestión de Cristina Kirchner. Se ampliará el margen de edad para los beneficiarios, pasando de 24 años como máximo a
30 años. Mientras tanto, no cambia la edad a partir de la cual se puede acceder, que son los 16 años. Así es, desde el año 2014 entonces al año 2023, casi 10 años. Vamos a ver un poco lo que fue la votación de este tema. Les pido que se logueen. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa de respaldo a estudiantes de Argentina Progresar, orden del día número 610. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 175 afirmativos, 1 negativo, 9 son las abstenciones. Se comunicará al Honorable Senado. Otro de los temas importantes que se trató ayer en la Cámara Baja, aquí en la Cámara de Diputados, tiene que ver con el reconocimiento de los títulos de grado del Mercosur, y para eso vamos a ver en qué consistió la votación y cómo fue la misma. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el acuerdo sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en Montevideo el día 17 de diciembre del 2018. Orden del día número 547. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. ...176 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará del Poder Ejecutivo Nacional. Este tema efectivamente quedó convertido en ley porque, como decía Cecilia Moró, venía ya con media sanción por parte del Senado. ¿Y en qué consiste, José, este programa? Bueno, es un acuerdo sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur. Esto había sido aprobado en el Senado en mayo del año pasado. Tiene por objeto el reconocimiento entre las partes de los títulos de grado con validez oficial en el país donde fueron obtenidos conforme a su legislación de educación superior. O sea, que te reconozcan tanto en Uruguay, en Paraguay o en Brasil los títulos entre todos los países. Claro, significa que podés estudiar en cualquier país limítrofe, miembro del Mercosur, y que vas a poder ejercer en otro país después. Este proyecto tuvo un solo orador, que fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, y que hizo un reconocimiento no solamente al Mercosur, al Parlasur, sino también al ministro Daniel Firmus, que es el creador original del proyecto. Así es. Y también otro de los temas importantes que se votó en el día de ayer tiene que ver con la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales en el marco del programa de ejercicio de ejercitaciones combinadas. Vamos a ver en qué consistió la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueba la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales. Orden del día número 623. Sírvanse. No, todavía no sírvanse. Terminen de loguearse. Faltan 5. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 161 afirmativos, 5 negativos, 3 las abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Este es un proyecto que por lo general todos los años el Poder Ejecutivo envía aquí al Congreso de la Nación Argentina, porque así lo dispone la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 28, que necesita aprobación por parte del Congreso Nacional para que las fuerzas nacionales reciban esa ejercitación y esa capacitación necesaria, ¿no, José? Y muchas veces pasa que no dan los tiempos, no se aprueban y bueno, se van cayendo los ejercicios. En definitiva, que esto es a partir del mes de septiembre, tiene vigencia hasta
hasta agosto del año que viene. Bueno, permite la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales en territorio argentino a fin de realizar los ejercicios combinados, y de acuerdo al texto se contemplan en este año un plan, 8 ejercicios militares, de los cuales 7 corresponden a la Armada Argentina y 1 a la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, en el Ejército no hay nada. Ningún ejercicio para este año. Es uno de los proyectos entonces que lo que busca es capacitar a las Fuerzas Armadas a través de todo este ejercicio de preparación y de capacitación, que es, como decíamos, es un proyecto de rutina, ¿no?, que se van haciendo todos los años. Y también otro de los temas que se trató en el día de ayer tiene que ver con la aprobación como monumento natural del águila arpía, que fue presentado por el diputado nacional Diego Sartori por la provincia de Misiones, y vamos a ver en qué consiste, cómo fue la votación. 151 votos afirmativos, ninguno en contra, 8 abstenciones tuvo, y se aprobó este proyecto que declara monumento nacional a la especie águila arpía. Bueno, la normativa fue presentada por el diputado nacional de Misiones, Diego Sartori, avalado en el recinto por Graciela Camaño, que dijo y él le agradeció particularmente ese discurso que había dado, dijo: unas 200 águilas arpías son asesinadas a balazos cada año, y por eso acompaño con tanto fervor este proyecto. Espero que sea acompañado con convencimiento para conservar el orden de la naturaleza. Inclusive había pedido que fueran todos a favor. Bueno, hubo algunas abstenciones en este caso. Se hizo hincapié en el nombre feo que tiene, lo reconoció también Sartori durante el debate, pero es un proyecto de protección de la especie, justamente, y decía la diputada Camaño que hay mucha confusión sobre de qué se alimenta esta águila. Claro, respecto a eso decía el diputado Diego Sartori en la previa, en el móvil, que justamente lo puedo entrevistar yo, y explicaba que esa ave es conocida como el yaguareté de los cielos, ¿no? Por la actitud que tiene, por lo depredadora que es esa ave, y que también es un ave que está en peligro de extinción y que vive en lo que es la selva paranaense, y al estar en peligro de extinción solamente quedan ejemplares en la provincia de Jujuy y en la provincia de Misiones. De ahí la importancia de declararla como un monumento natural para seguir capacitando y protegiendo a la especie. Y justamente lo que decía Camaño era que el 80% de los cazadores que justamente matan a estas aves lo hacen justamente por tener un trofeo de gran tamaño. La verdad que bueno. Claro, tiene que ver quizá con las dimensiones. Yo la verdad que desconozco qué tan grande es el ave, ¿no? Pero seguramente tiene que ver con las dimensiones que tiene este ave. Por eso quizá es como tan llamativa para los cazadores, y por eso es tan perseguida. Un horror igual, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, finalmente se aprobó, tiene media sanción, ahora pasó al Senado. Y llegamos finalmente al último tema que se trató, que era un bonus track que, como dijimos al principio, se había aprobado para que fuera su tratamiento sobre tablas, este tema de la exención de ganancias para las guardias médicas, y que fue aprobado finalmente por 156 votos, no tuvo debate. ¿Qué pasaba? Se había aprobado hacía poco tiempo en la Cámara de Diputados, en el Senado se aprobó la semana pasada, justamente, pero se introdujeron modificaciones. Es un proyecto que establece exenciones en el impuesto a las ganancias para profesionales y auxiliares que excedan 4 guardias mensuales en servicio de emergencia, que excedan el número 4 de las guardias mensuales de 24 horas. El proyecto se trató entonces sobre tabla, luego de que, como decíamos al principio, el diputado Daniel Goyan pidiera un apartamiento del reglamento que tuvo 170 votos a favor, necesita los 2/3, lo tuvo largamente, solo uno en contra, de un diputado del PRO, José Carlos Núñez, y fue finalmente tratado en la sesión. Y bueno, las modificaciones en el Senado se le habían anunciado lo que eran las modificaciones, que se ampliara a todo el personal de salud involucrado en las guardias. Así es, y nosotros de esta manera llegamos al final del programa. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 18 horas, como todas las tardes, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos.
este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.